Hablar del sistema federal es hablar un tema de jurisdicción, de facultades, donde los órganos centrales son la federación y los estados miembros se les conoce como un gobierno local o un gobierno regional. Entonces, este sistema es una distribución o un reparto de competencias por la ley suprema. A los intérpretes, a los juristas, pues nos corresponde, en algunos casos, decidir cuál es la actuación o a qué jurisdicción le corresponde el acto de autoridad en ciertos casos. Y para su estudio debemos de referirnos obviamente a fuentes históricas o de derecho comparado, porque el federalismo es un fenómeno histórico. Entonces vamos a desarrollar durante esta plática, esta charla, las bases de este federalismo en Estados Unidos y en México. La idea moderna del sistema federal ha sido determinada por los Estados Unidos de América. Esta es una frase de un profesor de Oxford. Los orígenes de este federalismo norteamericano inician con las 13 colonias, que gozaban de independencia, sin embargo también estaban supeditadas a la corona inglesa. Entonces, esta participación se da hacia 1619 en Virginia, donde se contaba con una representación de la legislación, y ahí se dictaba el consentimiento o el conceso de hombres libres. Es decir, estas colonias eran prácticamente independientes, pero a la vez también estaba la fuerza de la corona inglesa. Entonces, este federalismo se desarrolló dentro de estas dos fuerzas. En esta lucha es cuando surgen la unión de las primeras 7 colonias, por ejemplo, donde se da el plan de unión de Albany. ¿Qué sucede ahí? Ya es en 1754. Benjamin Franklin propone esta idea de un gobierno original, de un gobierno federal, y donde es un punto de partida para todas las demás elaboraciones en este sentido, donde los asuntos de interés común deberían de estar regulados o estar presididos por el organismo central, y todos aquellos de carácter local, pues obviamente por las colonias. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que había opositores a este plan. ¿Por qué? Sobre todo por la parte de fijar los impuestos y las tarifas, donde estaban en oposición los regionales, ¿no? O sea, los locales. Y se manifestó como un regionalismo extremo. Este fue el primer intento de una coordinación federal. Para el 64 ya se habían generado más leyes, ¿no? La ley de ingresos, la ley del timbre, otro tipo de leyes donde los colonos, en su calidad de ingleses, no habían participado. Entonces, lo que hicieron fue tener un congreso interlocal. ¿Para qué? Para defender sus intereses en la materia financiera y ver que estos derechos fueran comunes, pero que también tuvieran ellos participación y decisión. Entonces, este Congreso Continental lo que hizo fue pues dar a pensar que la Constitución debería ser rígida, debería ser fija, debería tener mayor control y colocarla por encima de todos los poderes, incluso del legislativo. Entonces, la soberanía del Parlamento ya se veía mermada o minada. Entonces, los norteamericanos
dijeron que podían coexistir, ¿no? Dentro de esta misma organización constitucional, pero teniendo también una coordinación entre sí, con competencias distintas, ligadas todas por la misma constitución, a lo que le conocemos como federalismo. A partir de ese momento surgen ideas de Thomas Jefferson, de John Adams y James Wilson, donde se pensaba que de alguna forma en Estados Unidos o en Inglaterra esto ya funcionaba. Pues los miembros del Imperio Británico eran estados diferentes, independientes unos de otros, pero relacionados entre sí precisamente por la misma soberanía de la corona. Siglo y medio más tarde se reconoció como base de la Comunidad Británica de Naciones. Entonces, este primer Congreso Continental de las 7 colonias que les mencioné no tuvo un gran ruido en este aspecto del federalismo, hasta un segundo Congreso Continental, hacia el 75, donde finalmente en Filadelfia, el 4 de julio del 76, se formuló la Declaración de Independencia. La aportación hacia un sistema federal fue la orientación a las colonias para convertirse en estados independientes, y la alianza en confederación que se logró de las mismas. Este sistema federal ha sido adaptado y adoptado como un fenómeno, ya no como un fenómeno histórico, sino como una continua conquista vigente, autónoma, a través de la doctrina, a través de la práctica, hacia otros estados unitarios, como lo es Canadá, Brasil y México, y este es el punto que analizaremos en la siguiente parte del video. Ahora bien, el federalismo permitió a Estados Unidos, como lo vimos, unificar y centralizar poderes dispersos. En México se ha descentralizado el poder, que anteriormente estaba unificado. El sistema federal ha llegado a ser una mera técnica constitucional, desde la conveniencia y eficacia que cada país ha adoptado, tomando como base la norteamericana. Entonces el federalismo en México surge cuando se consuma la independencia, pues no surgieron varios estados, sino surgió un estado unitario. Para 1822 se crea o se reúne propiamente el primer Congreso Constituyente, donde había representación de algunas provincias que se habían unido a este nuevo estado unitario. Sin embargo, es aquí donde empieza una de las primeras luchas Iturbide, con la rebelión de Casamata, encabezado por Santana, obviamente, y donde se agitó la opinión pública al respecto de las diputaciones provinciales creadas por la Constitución centralista de Cádiz. Entonces, caído el imperio y reinstalado precisamente este poder, este constituyente, las provincias exigieron la implementación de un sistema federal, amenazando ¿con qué? Pues con desagregarse. Para 1823, este Congreso emitió el llamado voto del Congreso, que permitía prácticamente, pues como anunciarles a las provincias rebeldes que efectivamente se iba a realizar un nuevo constituyente para dejar asentadas las bases de la Constitución en la nación.
Cuando se convoca este nuevo Congreso, ya se enuncian a 23 provincias, donde van a ellos mismos a elegir a sus representantes, y entonces van a lograr que se haga esta constitución. Y es aquí, en este segundo Congreso Constituyente, en esta convocatoria, donde nacen los estados de la Federación Mexicana. Entonces, este Congreso Constituyente laboró hasta el 5 de noviembre de 1823 para que el 31 de enero de 1824 se expidiera el acta constitucional o el acta constitutiva, donde ya en su artículo 5 nos dicen la forma que tenemos una forma federal de gobierno y enumera los estados de la federación. Es decir, aquí ya vamos dividiendo la parte de los estados y la parte de la forma federal. Y el acta en sí, este documento, se convierte en la primera decisión genuinamente constituyente del pueblo mexicano. Y por primera vez aparecieron de hecho y de derecho los estados. Entonces el acta engendró a los estados, no así al revés. Y se hace referencia a estados y territorios ya en su artículo 2 para el 47, para estas reformas del 47. Para el 56 también se tomaron en consideración en el artículo 4 y fueron precisamente ellos los que por medio de sus representantes formaron el Congreso y expidieron la Constitución para el 57. Entonces los liberales tomaron el federalismo como una forma indiscutible, indeclinable de la libertad. Sin embargo, su polémica siempre ha sido en el sentido político, en el sentido de lucha, de convertirse en una consecuencia real para la vida del país. Entonces, este sistema federal pues pasó por diferentes etapas, ¿no? Desde una etapa anárquica, cuando los estados pues ponían trabas arancelarias, también de impuestos altos por los estados, por los gobiernos locales, dejando en bancarrota a la nación. O también políticos que propiciaban cacicazgos locales. Entonces, aquí es donde surge precisamente la idea de la intervención de la federación, de los poderes centrales. Entonces, prácticamente hay algunas teorías o ideas que dicen que el federalismo nunca ha existido en México, que siempre ha sido centralista, que las decisiones siempre se han tomado desde esta esfera. Y de alguna manera ha sufrido desvíos, ha sufrido alteraciones este sistema. No podemos saber qué va a suceder en un futuro si las decisiones se siguen tomando desde una manera descentralizada o centralizada, conforme al federalismo en México o en Estados Unidos. Entonces, esto es prácticamente las bases del federalismo en estas dos áreas.